Y Shabbat Shalom también a los hermanos que se conectan a la distancia. Hablábamos de eso ahorita un poco. Y el día de hoy vamos a tener un estudio especial. ¿Por qué un estudio especial? La Parashá Ha-Sinu ya la hemos estudiado varias veces. ¿Qué sucede? Nosotros estudiamos verso a verso, más bien capítulo a capítulo, verso a verso. Entonces, ¿qué sucede? Que cada Parashá, pues igual no la estudiamos completa todo el día de hoy, sino estudiamos el capítulo que nos corresponda para ese año. Por eso tú vas a ver que ahí en el YouTube y eso dice Parashá Ha-Sinu 2021 o 2020, ¿no? De los años que se ha estudiado. Pero como es una Parashá tan cortitita, o sea, es un capítulo, pues ya la estudiamos verso a verso, ya le sacamos como que el jugo así en algunos temas. Y por eso es que cuando pasa esto, pues decidimos dar un estudio especial. Yo estuve orando, la verdad, para saber qué era lo que se tenía que dar, porque hay necesidades dentro de la comunidad. Hay necesidades de conocer. Estamos teniendo personas que están llegando también a la comunidad, que son nuevos en Emuná y que tienen, y son estos rudimentos, ¿no? Que a veces pueden resultar ya bien conocidos para los que estamos guardando la Torah y viviendo conforme a su voluntad, pero que a veces hay cosas que tienen que hacerse también clinch en nuestra cabeza, ¿no? A veces vamos como aligerando un poco también el proceso. Y entonces hoy vamos a estudiar sobre lo que es el Shabbat. ¿Por qué guardamos Shabbat? ¿Dónde encontramos lo que es el Shabbat? ¿No? ¿Por qué se debe guardar? ¿Por qué se debe guardar? Y creo que vamos a tener va a ser de mucha edificación, ¿no? No solo para nosotros, sino para mucha gente que está allá afuera también y que se está acercando a la Emuná, ¿no? Y se preguntan, ¿no? Sobre todo, al día de hoy, nosotros no somos pueblo legítimo, ¿no? Sanguíneo. ¿Debemos de guardar Shabbat? Es Claro. Una pregunta que yo me la hice. Claro que creo que todos cuando llegamos a la Emuná nos decimos, ¿no? Realmente tenemos que guardar cada una de las fiestas, cada una de las conmemoraciones, cada uno de esos Mikra Kodesh, ¿no? Bueno, pues sí hay que guardarlos. Y hay que hacerlo de la manera que se nos pide, porque muchas veces vamos pensando que guardar Shabbat es prender 2 velas antes de que inicie, ¿no? Porque ya iniciando, pues no puedes poner fuego, ¿no? Que sí, claro, que hay que tener vino en la mesa, que hay que tener pescado, pan, el trenzado ¿no? El halal, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. Todo eso forma parte de una tradición que no es así. O sea, la Torah nunca te dice nada de eso. Lo que sí te dice es que retraigas tus pasos. Ya vamos a ver ahorita, ¿no? De tu vida cotidiana y de lo que es la continuidad de tu día a día. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción. Siempre pongo pequeñas introducciones, no son tan largas, ¿no? Y les pongo que en este tiempo, cuando la vida moderna y los avances tecnológicos han sido, y de verdad que lo han sido, estratégicamente usados por Hasatán para separar a la familia, pues, que es un hecho, separarnos de la Torah, de la Biblia, ¿no? De la iglesia. No sé si tú conozcas hoy mucha gente que empezó caminando y hoy está fuera, separada porque la cotidianidad y el día a día se los comió, ¿no? De la oración inclusive, ¿no? Así como también ha querido separar a los padres de los hijos, a los esposos y a las esposas entre sí. Creo que está plagado de divorcios el día de hoy esta tierra, ¿no? Y desvincularnos de nuestras verdaderas raíces, de nuestros verdaderos valores y principios que están cimentados en las instrucciones que Hashem nos ha dado y que son su voluntad. Es necesario entender este plan demoníaco, porque es la única forma que se tiene que mencionar que es diabólico, y tomar acciones al respecto, con respecto a ello. Porque yo me puse a pensar, ¿no? Y dije, sin importar cuál sea tu raza o nación, porque aquí habemos de muchas razas y de muchas naciones, ¿no? Cuando eres parte del pueblo de Adonai, tus raíces y tus principios y tradiciones son y deben ser los principios, las raíces y tradiciones que Adonai dio a su pueblo. O sea, sin importar de dónde seas, porque somos su pueblo, ¿no? Y ese cúmulo de enseñanzas se vuelve la forma, o debería volverse la forma de vida de quien es su pueblo.
¿Están de acuerdo? De quién es pueblo de Dios. Y entonces se convierte en parte de lo que es nuestra identidad. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero al día de hoy yo ya no me veo sin guardar Shabbat. Inclusive trabajando en República Checa, yo decía, señores, y el Shabbat nadie me lo toca. Y ya, ahí se ve, ¿no? A mis jefes y a todos les decía adiós y volteaba de ese de no molestar en el hotel, ¿no? Y gracias, desde que la caída del sol hasta el día siguiente, ¿no? Que volvía a caer el sol. Y no me veían a mí un pelo hasta el día siguiente, ¿no? Y de verdad, yo hoy no me veo sin hacerlo, sin guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque se vuelve parte de nuestra identidad, de lo que somos, ¿no? Y es que esto es lo que nos aparta del resto del mundo y nos distingue para Él. Es importante recordar, también les pongo yo aquí, que la obediencia a cualquier mandamiento o estatuto de Hashem, y es algo que tenemos que entender, de ninguna manera será un medio por el cual vamos a recibir alguna gracia especial de Elohim. O sea, no guardamos la Torah, ni guardamos los mandamientos, ni guardamos Shabbat porque queremos recibir algo de Él. No. La observancia del Shabbat, el guardar el Shabbat de ninguna forma traerá recompensa alguna, ya que la observancia y práctica del Shabbat no es un fin en sí mismo. O sea, no es el fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Por qué guardamos Shabbat? ¿Cuál es el fin de hacerlo? Y no hay otra razón más que la exaltación del Eterno, la exaltación de Adonai, de nuestro Creador, de Yehoshua HaMashiach, ¿no? Que es Dios, a través de la obediencia a sus mandamientos. No hay otra forma, ¿entiendes? Es para exaltarle, para glorificarle, en obediencia. Debemos tener la correcta perspectiva, les pongo yo, con respecto a la ley y las obras en su correcta forma y adecuación, ¿no? Somos salvos sin obras, para muchas obras, ¿no? Me encanta esa frase, ¿no? Somos salvos sin obras, para muchas obras, porque fuimos salvados y porque fuimos salvados, hoy podemos obrar en función a lo que Adonai nos pide. La Torá, les pongo yo, claramente enseña que por medio de las obras de la ley, ninguna persona podrá justificarse delante del Eterno. Y vamos a leer donde dice eso. Vamos a Gálatas. Gálatas 2:16. Dice así: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la emuná, por la fe en Yehoshua HaMashiach, y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Yehoshua, en Cristo, para poder declararnos, o para poder ser declarados justos, no declararnos, sino ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra emuná en Él, en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás se declara justo ante Dios mediante la obediencia de la ley, mediante la obediencia de las instrucciones. Pero al mismo tiempo, fíjate, enseña que la justificación auténtica produce obras que honran al Eterno. No es para hacer obras, ni por obras, más bien no es por obras que somos justificados, redimidos y transformados, pero sí la justificación y a causa de la obra de Adonai, de Yehoshua, entonces producimos obras que honran al Eterno. Vamos a ir a Santiago 2. Un poco, quizás suene como un poco plan, pero cuando vamos encaminándonos al origen, claro, saber el motivo de esto, o sea, obras que nos producen, pero nosotros no podemos producir. Claro, obras que se producen a causa de la obra de Él. Exactamente. ¿No? Entonces vamos a Santiago 2 y vamos a ir al verso 14. Vamos a leer hasta bueno, yo les digo hasta dónde. Hermanos míos, si alguno dice que tiene emuná, que tiene fe, y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y si alguno de ustedes les dice, lo pienso así como con mucha fe, ¿no? Vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
Sería absurdo, ¿no? Así también la emuná, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes emuná o fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? A través de mis obras. ¿Tú crees que hay un Elohim? ¿Tú crees que existe Dios? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan, ¿no? O sea, no es exclusivo de ti. Los demonios y toda la creación creen y tiemblan. Pero no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por las obras? Y se cumplió lo escrito, que dice, Abraham le creyó a Hashem y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim, amigo de Dios. Ya ven ustedes que el hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la emuná o por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también Rahab, la ramera, por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la emuná sin obras está muerta. No podemos decir que nosotros hemos sido salvos, hemos sido transformados sin el testimonio de nuestras obras, porque eso es lo que dará, ¿no? Será el testigo fiel de que hemos sido transformados. ¿Por qué decimos amar a Dios y no le obedecemos? Esa es una pregunta, ¿no? Que debería hacerse cientos de miles de personas. Inclusive muchas veces hemos tenido que hacerlo a nosotros mismos. Señor, yo te amo. Sí, pero tienes que dejar esto. No te sirve, no me glorifica, no me da honra. Sí, Señor, pero a mí me gusta, ¿no? Y sabes, cuando vamos profundizando, encontramos que son muchas más de las cosas que creemos, en las que a veces decimos amar a Adonai y no damos testimonio de ello, no obedecemos su palabra, sus mandamientos. Vamos a ir a Shemot, Éxodo 20, y vamos a buscar esto que nos compete el día de hoy, que es la obediencia a la observancia del Shabbat. Éxodo 20, del 8 al 11. Recuerda el Shabbat, dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Hashem, tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Hashem el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por eso bendijo Hashem el día de Shabbat y lo declaró sagrado. Hemos dicho ya muchas veces que a causa de que no vivimos en una teocracia, a muchas personas le corresponderá y tendrá que trabajar en Shabbat, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, repito, ¿no? No se descansa en Shabbat comúnmente. Entonces el jefe, cuando tú llegas y le dices voy a guardar Shabbat, el jefe te dice, bueno, pues tienes trabajo, si te gusta y si no también, ¿no? Pero siempre hemos dicho, y creo que en muchas ocasiones hemos ya analizado esta parte, en donde nosotros podemos guardar Shabbat, aún haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? El soldado que está en la guerra guarda Shabbat, aunque esté disparando el fusil en Shabbat, porque lo está haciendo conforme a la voluntad de Adonai en su corazón y está conmemorando el día, ¿no? No está dejándolo pasar simplemente. Inclusive hemos dicho muchas veces que cuando estás, y siempre pongo el ejemplo de David, ¿no? Que trabaja en un bar y que a veces le toca atender en Shabbat. Y siempre que llego en Shabbat a verlo,
tiene música cristiana, ¿no? O sea, que alaba y adora a Dios, ¿no? Y está en inglés o en hebreo y la gente no entiende nada y todo el mundo nada más hace así y dices, Baruch Hashem, ¿no? Está alabando al Señor y lo está haciendo de la forma que mejor puede. Y ese día no se va a involucrar en pláticas, ¿no? Ya sabes que el camarero, pues es el psicólogo del que está ahí sentado, ¿no? Pues ese día no hay consulta, ¿no? Sí, ese día cerrada la consulta, porque puedes hacerlo, puedes guardarlo, ¿no? Y saber que aunque no estés en tu casa descansando o en la comunidad escuchando la palabra, sí estás en tu corazón adorando a Él, ¿no? Y poniendo como primer lugar la observancia de eso, de guardar Shabbat. Fíjate lo que dice el apóstol Shaul, Efesios 2:10 al 22 dice. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, de Elohim, creados en el Mashiach, Yehoshua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles, en la carne, los llamaban incircuncisos, los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo, sin Dios. Pero ahora, en el Mashiach, Yehoshua, en el Cristo, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por su sangre, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Y siempre que leo esta parte me gusta citar Romanos 8:2, ¿no? Porque la ley del Espíritu da vida en Yehoshua, el Mashiach, que te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso nos hace entender claramente lo que está hablando Shaul anteriormente cuando habla de que él abolió la ley de los preceptos, ¿no? Y ritos, esta ley oral que se practicaba de manera por encima inclusive de la propia Torah, ¿no? Que decía que tú no podías andar más de 50 pasos en Shabbat y que si lo hacías con una camilla en la mano, eras el peor, ¿no? Cosas que no estaban implícitas en la Torah y que los maestros de la ley de aquellos días y los dirigentes del pueblo asumían como por encima de la propia ley de Dios. Y dice el 16 de nuestro texto que estamos leyendo, también reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que están lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre de un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Hashem. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yehoshua, el Mashiach, mismo la piedra singular. En todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión con Cristo, con Mashiach. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Hashem en el Espíritu. Fíjate, ¿no? Lo que el mismo Yehoshua, el Mashiach, dice respecto a esto. Antes de pasar al siguiente versículo, quiero hacer una pequeña nota con respecto a lo que acabamos de leer. Ya no somos más extranjeros ni advenedizos. Ya no somos ajenos. Yo siempre he dicho y pensado que la Torá es la constitución del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace una constitución? Pues reglamenta y legisla, ¿no? Como su nombre lo indica, y da equilibrio y pone reglas, leyes, preceptos, normas para vivir vidas conforme a su voluntad.
La Constitución española pues te rige a vivir conforme se vive en España, ¿no? Cosas que igual en otros países no suceden. En México tal vez lo que no es legal allá, no es legal aquí o viceversa. Y cuando nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice lo que acabamos de leer, sino que por Mashiach hemos sido injertados y hemos sido llevados a formar parte del pueblo, también entonces tenemos que vivir conforme a esa legislación. Y dentro de esa legislación está el Shabbat, guardar Shabbat, ¿no? Como un mandamiento, sí, pero también como un regalo. Siempre he pensado que es un regalo precioso de parte de Dios, el Shabbat. Y fíjate lo que dice Yehoshua con respecto a esto. Mateo 5, del 15 al 18. Nosotros fuimos traídos ante su presencia para dar testimonio de Él, para buenas obras y para glorificarle. Fíjate lo que dice Mateo 5, 15 al 18. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelabro, ¿no? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. No piensen, dice, que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anularlo, sino a dar cumplimiento. En verdad yo les digo que mientras no pase el cielo y la tierra, ni siquiera una ini ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la pregunta sería, ¿ya se cumplió todo? Pues no. ¿Será que debamos guardar Shabbat y y observar este mandamiento? Pues según todo indica sí, ¿no? En un estatuto perpetuo. Claro, y mucho más que eso en forma de estatuto perpetuo, ¿no? De manera les pongo yo aquí, que aunque las obras no son medios de salvación, sí constituyen evidencia de la salvación. En otras palabras, no soy salvo por obras, pero mi salvación es revelada a través de mi actuar, de mis obras. Es la voluntad de Adonai, les pongo yo aquí, y volviéndose en mí, siendo parte de mí, rigiéndome en todo, conforme a mi actuar y a mi vivir, ¿no? Perdón, así también nosotros damos evidencia cuando es en este pacto que nosotros hemos entrado, no por propia decisión, sino por la benignidad de Hashem, la benignidad de Dios, que dice la Escritura que Él nos dio las arras de su Ruach HaKodesh. Así es. O sea, Él nos dio las arras de su Santo Espíritu, y esas arras, o ese Espíritu que Él nos ha dado a nosotros, son los que hacen que nosotros, o sea, es lo que produce que nosotros estemos andando en toda buena obra. Amén. Es que nosotros militemos en cada mitzvot, en cada mandamiento, cada instrucción, para que así mismo demos evidencia de que no pertenecemos a este siglo y de que hay alguien que mora en nosotros. Es esta la conjunción que Hashem ha creado. Amén. O sea, de esa manera tan perfecta lo ha hecho. Esa coinonía existe entre su Ruach HaKodesh para con nosotros, para que nosotros pudiéramos dar evidencia de que le pertenecemos a ese Dios del pueblo de Israel. Amén. Ahora, con la mente en todo esto que hemos dicho ya, observemos nuestro estudio, ¿no? Elohim instituyó el Shabbat antes inclusive de la existencia del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Antes de Moshe, antes de Abraham, incluso antes de Adán, ¿no? Por lo tanto, todo creyente en Mashiach debe acercarse a esta celebración con una actitud correcta, ¿no? Evidenciada primeramente por la clara apreciación de que no estamos haciendo ninguna cosa con el propósito, como hemos dicho antes, de ganar el favor de Elohim. Porque ese favor ya fue ganado por nosotros por medio de nuestro Redentor, ¿no? Vamos a Isaías 58. Y esto que vamos a leer aquí en Isaías 58 es el verdadero espíritu con el que debemos recibir el Shabbat y debemos observarlo. Isaías 58, 13 al 14. 13 y 14. Dice así: si te abstienes de pisotear el Shabbat,
de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Hashem, honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Hashem. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Hashem ha hablado. Si nos abstenemos de ignorar el Shabbat como el día que es santo, como el Mikra Kodesh que es, si nosotros le llamamos delicia, dice, ¿no? Honorable, si realmente vivimos el Shabbat conforme a su voluntad, estaremos dando gloria y honra a Él. Esto, lo que acabamos de leer, es la esencia verdadera del Shabbat. A menos que entremos en este descanso semanal con la actitud correcta, nunca descubriremos las delicias que tiene esta celebración. De la misma manera que sería muy complicado, ¿no?, describirle a un ciego de nacimiento. Imagínate un ciego de nacimiento y describirle la belleza de un atardecer junto al mar. Pues sí, intentará imaginar los colores, ¿no?, la caída del sol, el sonido del mar tal vez le haga pensar en cómo está. Bueno, pues así de difícil será explicarle a uno que no celebre el Shabbat la dulce presencia del Eterno que habita en él, ¿no? Y cómo disfrutamos de la celebración en este día. Porque cuando la gente te dice, ¿y están todo el día? ¿Es todo el día? Sí, es todo el día. Y no se aburren, ¿no? Me acuerdo que un amigo me decía, ¿y se reúnen cada semana? Sí, claro. Y comemos juntos, nos quedamos todos, y a veces nos dan hasta las 8 de la noche. O sea, a veces luego ya se acabó el Shabbat y estamos todos juntos, y siempre son los mismos. Dices, es que no has entendido, no puedes comprender de qué estoy hablándote, porque no has estado en el gozo de honrar a Adonai y de darle gloria y de glorificarle a Él a través, claro, la comunión, ¿no? Que nuestra emuná se hace cada vez más fuerte a través de los lazos que se van haciendo entre hermanos, pero sobre todo que le estudiamos a Él, ¿no? Por otro lado, la Torá nos habla no solamente del descanso semanal, sino de un descanso eterno, ¿no?, que resta para el pueblo del Eterno, del cual el Shabbat es un símbolo maravilloso. Si nosotros estamos guardando Shabbat, sería el equivalente a estar como practicando el descanso perfecto que tendremos en él. Porque yo en Shabbat procuro no traer a mi mente cosas del trabajo. Si me enojé con mi esposa, pues es el mejor día para, mi amor, no hay enojo alguno, ¿no? De estar en comunión con los hermanos. Vaya, busco perder y romper lo que mi carne hace cada día, cada hora, de cada semana, ¿no? Busco separarme de todo eso que me liga a los defectos de carácter que tengo en mi vida, porque quiero darle honra y gloria a Dios. Entonces sería un poco el hecho de estar buscando vivir esta eternidad, ¿no?, en pedacitos pequeñitos, como flashazos de lo que será, ¿no? Y poder hacer como cuando escuchamos la Truá, ¿no? Es una sombra de lo que será, ¿no? O cuando vivimos en una sucá durante 7 días porque queremos obedecer. Y entonces no será otra cosa más que el tiempo en el que estaremos habitando con el Eterno. Vaya, estas cosas hacen de sombras, ¿no?, de cosas físicas que apuntan y evocan a la eternidad y la forma en que viviremos. Hebreos 4, del 4 al 11, dice, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día y reposo de Elohim, en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de ¿qué? De la desobediencia. Él ha terminado otra vez un cierto día diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya. Si oyen hoy su voz,
no endurezcan sus corazones, porque si Yehoshua les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Sí, claro, Josué, ¿no? Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. El que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, así como Elohim de las suyas. Así que procuremos con diligencia entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Ese Shabbat o reposo del que queda para el pueblo de Elohim representa también una sombra profética en la vida eterna en cuerpos glorificados, ¿no? Donde estaremos para siempre con el Eterno. Y será el descanso eterno en Él. De modo que el Shabbat tendría dos referencias, ¿no? Tendría como dos caras, como dos frentes, ¿no? Uno temporal, el descanso semanal, que vivimos siempre, y otro permanente y profético, ¿no? El descanso eterno que nos espera. Al celebrarlo, estamos testificando vívidamente que la ordenanza de guardar el Shabbat está implícita en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿no? Y aparte de que nos da la oportunidad de decidir en algo tan sencillo como retraer nuestras cosas de un día, ¿quieres tú realmente formar parte del Adón? O sea, ¿quieres permanecer en el Adón? Un día a la semana puedes tener la oportunidad para poder decir, estoy aquí, Señor, ¿no? Quiero tener parte contigo, probado esta migaja, este pastel, y lo quiero todo, quiero a ti. Fíjate, les pongo yo aquí, este tiempo debemos dedicarlo de una forma especial al estudio de la palabra, ¿no? Ese es el objetivo, la oración, la adoración, y más aún, ¿no? Que en el resto de toda la semana, porque entiendo que todos oramos en la semana, ¿no? Y todos estudiamos, inclusive la parashá, ¿no? Y el estudio que cada quien tenga personal, ¿no? Pero en este día es un día precisamente puesto para ello. Es un tiempo para fortalecer la emuná, compartir con los creyentes, guardarlo en familia y descansar. La palabra Shabbat proviene de la raíz hebrea compuesta por las consonantes Shin, Bet y Tat, y del verbo Shabbat o Shabbat, que significa poner fin, cesar o parar, ¿no? Propiamente parar de nuestra cotidianeidad para observar el descanso en él. Vamos a Shemot o Éxodo 31, del 16 al 17. Sí. El pueblo israelita guardará el Shabbat, dice, observando el Shabbat a través de los ¿qué? ¿Qué dice? El pueblo israelita guardará el Shabbat observando el Shabbat a través de ¿qué? De los siglos. No dice esto es para los que vivieron en el desierto, ni para los que cruzaron solamente el Jordán, o para las familias de ellos, o para los que están en la tierra prometida, o lo que quedó de ella. No. Dice que es a través de los siglos, como una alianza ¿qué? Perpetua, tal y como decía David hace rato, ¿no? Da testimonio de que estoy ligado a Dios, que yo guarde el Shabbat. Da testimonio de que soy de Él y que formo parte de esa alianza, ¿no? Siempre se escucha cuando, no, la confederación, la alianza de los países que se unieron para defender tal causa. Bueno, pues sabes que todos y cada uno de ellos están implícitos al 100% en esa causa. Bueno, pues así para nosotros el Shabbat es una alianza perpetua. Dice el 17, será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo. Porque en 6 días hizo Hashem el cielo y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. ¿No? Fíjate, un comentarista escribió, me gustó este comentario, por eso lo puse. Un hombre demuestra su dominio sobre los objetos materiales al transformar el mundo a su alrededor y al convertir todo en un instrumento al servicio del ser humano. Por 6 días rige el mundo.
o al menos eso cree, ¿no? Sin embargo, en el séptimo día reconoce la autoridad divina y testifica que en realidad el mundo no es de él, sino de Dios. Me gustó porque es real. Durante la semana entera, tú crees que tienes el control, o al menos así parece. Que no es cierto, pero bueno. Pero sabes, cuando llega el día del Shabbat, te doblegas, ¿no? Todo orgullo es roto. Ya no soy yo quien manda. No soy yo quien decide ni a qué hora, ni en la forma. Es hasta cierto punto ego reductor, ¿no? Si queremos verlo así. Porque nos muestra y nos enseña con claridad que honramos a Dios y que nosotros no somos los dueños. Nosotros no somos los que, como dice el dicho ahí en México, que los que barajean, ¿no? Las cartas, ¿no? Nosotros no somos en realidad quien manda, quien pone las reglas, sino que hay quien pone las reglas y nosotros nos sujetamos a ellas, ¿no? Ahora, esto no significa que solo en Shabbat vas a cumplir con la Torá, ¿eh? Durante la semana observarás en la mayor medida posible de su Torá y irás guardando cada uno de esos mandamientos que nos competen, porque hay muchísimos que ni siquiera nos competen, pero los que nos competen tendremos que hacerlos, ¿no? Pero llegado el Shabbat es como alto, para, ya no hay más. Descansar, ¿no? Qué regalo más grande, de verdad, qué bendición. Qué bueno sería que todo el mundo, y bueno, así lo va a hacer Baruch Hashem, cuando el Señor venga y haya una teocracia verdadera en donde Él mande, donde Él rija todas las cosas. Por eso cada que nosotros vamos y observamos el Shabbat, estamos haciendo como cuando será el día en que Él manda, el día que Él mande completamente y ya no haya más decisiones de hombres queriendo poner sabor o pimienta a las cosas. Lo que el Señor dice es perfecto y entonces nosotros damos testimonio de ello en el día perfecto, cuando vivimos el Shabbat. De hecho, por ejemplo, el Shabbat da inicio a cuando vaya a acontecer Shmini Atzeret, o sea, la última fiesta del Eterno. Claro. El último Shabbat donde nosotros podremos asistir voluntariamente antes de que venga el día de el Shabbat eterno. De la cesación. Porque sí, será. Atzeret, exactamente. Todo cesará, donde todas las cosas cesarán de todas las cosas. Exactamente. Es como el ejercicio de lo que haremos eternamente. Entonces, cuando tú dices, yo me niego a guardar el Shabbat, estás negando tal vez la vida eterna, ¿no? En una actitud estás negando lo que vivirás en la eternidad con Dios. Porque no quieres regirte bajo la ordenanza, ni los preceptos, ni la ley de Él. No, pero a ver, también habría que entender cuál sería la condición de la persona. No, me refiero a quien no quiere por voluntad propia, no quien no puede. Claro, porque una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Porque si no quiere y no puede, es porque no. Y repetiré lo que siempre digo, los que estuvieron en los campos de concentración, ¿podían? ¿No? Con el soldado enfrente, ¿podían ellos cantar el Shema como lo cantamos aquí antes de empezar? ¿Podían tocar un shofar o hacer aunque fuera el sonido de la trubá con su boca? Los callaban a golpes, pero en su corazón estaban guardando el Shabbat. Claro, pues estaban ahí por su fe, por su emuná, ¿no? Y entonces imagínate que ellos estaban practicando lo que en la eternidad será. A ellos sí les obligaron a despojarse de todo lo material, de todo lo carnal, ¿no? De todo lo que fuese, ¿no? Todo, o sea, era romper todas las mismas, todos los mandamientos que estaban en la Torah se rompían estando ahí. Pero ellos en su corazón no era otra cosa distinta, ¿me entiendes? Igual y quiero pensar que ellos pensaban y decían, yo traigo mi tzitzit, aunque no los puedas ver, ¿no? Aunque no los puedas ver. O sea, les habían arrebatado las vestiduras. Claro, pero digo una cosa, ¿estaban guardando ellos? ¿Podían hacerlo? No podían, pero lo hacían en su corazón. Qué diferente es cuando alguien en su voluntad completa y su cabalidad dice, eso no es para nosotros. Eso es para otro tiempo, eso es para otro pueblo, eso es para otra religión. Y dices, ¿de verdad? Eso es cierto. Qué miedo, ¿no? Ahora fíjate, les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten. Bueno, no que me contesten, pero sí que analicen lo que voy a preguntar.
¿No resulta algo aberrante preguntar algo que en su propio contexto está la respuesta? ¿No es aberrante preguntar algo de lo cual se conoce la respuesta? Sí, ¿no? Es raro, o sea, es hasta absurdo, sería, ¿no? Resulta necio, incongruente y hasta un poco irracional preguntar lo que es evidente. ¿No? Como creyentes, y me refiero a los creyentes, porque los que están allá afuera, que no conocen nada y que tú les preguntes de esto, pues no entienden, no saben, y por eso no resultará aberrante porque no hay en sus vidas. Pero para todo creyente, para todo aquel que ha tenido su Biblia en la mano, y ya lleva un año leyéndola, ¿no? Al menos, que ha pasado por algunos versículos de Éxodo, que ha pasado por algunos versículos de Levítico, o que termina, no, pues que allá afuera en el cristianismo no se lee la Torah como tal, o sea, se leen algunos brinquitos ahí, pero casi siempre se ha escuchado Éxodo 20, ¿no? Éxodo 20, como ya lo leímos, ¿no? Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y por de toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Hashem, ¿no? O sea, todo el mundo lo ha escuchado. Sería hasta un poco irracional preguntar lo que es evidente. Con todo el riesgo que ello conlleva y con el fin de exponer la verdad, hoy nos vamos a preguntar, sin querer parecer necios ni incongruentes, ¿es válido observar en nuestras vidas el Shabbat? Bueno, ¿a quién se le fue dado el Shabbat? Son preguntas que surgen, ¿no? Y que deberíamos hacer. ¿Qué pasa si no observo, si no conmemoro el Shabbat en mi vida? ¿Qué sucede? ¿Es válido observar en nuestras vidas el Shabbat? ¿Debo observarlo? Y por último, ¿por qué no el domingo? Como todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo creyente allá afuera lo hace. Y es en lo que nos enfrentamos nosotros muchísimas veces. De hecho, Shaul dice, examínense a ustedes mismos si es que están en la fe. Claro. Es un deber ser que tenemos cada creyente de poderlos examinar y decir, mis pasos no están conforme a lo que está escrito aquí. Claro. Ahora, fíjate, algo muy importante, muy de alertarse y de llamar la atención y de preocuparse. Y por eso hago estas preguntas, ¿no? Que son un poco hasta retóricas, pero que pueden resultar hasta ilógicas después de que ya estudiaste y entendiste. Pero allá afuera no se entiende así. El Shabbat está dentro de los 10 mandamientos. Dentro de la base del decálogo está la base de las 613, ¿no? Ordenanzas, preceptos. Está dentro de esos 10 primeros y está dentro de los primeros 4, ¿no? Entendiendo que estos primeros 5 son para dar gloria y honra a Adonai, ¿no? Y los otros 5 para vivir conforme a la voluntad de Él, aplicándolo en nuestra vida, ¿no? Propiamente, ¿no? Ahora bien, de estos 10 mandamientos, ¿valdrá o será válido observar solo unos pocos e ignorar deliberadamente los otros? Porque eso es lo que sucede y lo que mucho tiempo yo hice. Durante muchísimos años, con mucha vergüenza tengo que decir que fueron 40. O sea, imagínate, ¿no? Fueron casi 40 años de mi vida de buffet, ¿no? De decir, esto sí, esto no se me antoja. Esto no, ¿no? Uy, no, eso no. Esto sí, cómo no. Esto no está, pero lo voy a traer yo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, sí, fueron 40, qué triste, pero sí, fueron 40 años, ¿no? De caminar en este sentir, en decir, bueno, pues es que esto es de otro tiempo, esto no es para mí. Y estaba en los 10 mandamientos, ¿no? Estaba en la base que se nos dio, ¿no? Ahora, vamos al concilio del 50, vamos a estudiar lo que sucedió en el concilio del 50 rápidamente. Hechos 15. Y vamos a ver el versículo 19 al 29, rápidamente. Hechos 15, 19 al 29. Dice, por lo cual, y es Santiago, ¿se acuerdan? Jacobo, el mal llamado Santiago, ¿no? Bueno, en las traducciones, ¿no? Sí, Jacob, ¿no?
Jacob, ya haciendo más, Jacob se levanta, ¿no? Que está como el líder de los creyentes en ese momento en Jerusalén. Y dice, por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten a la emuná, a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que detrás de ellos venían el montón de judaizantes pidiéndoles que se cumpliera todo para poder entonces ser válidos dentro de la emuná, ¿no? Y por eso Jacob se levanta y les dice que sean solamente, o sea, que no sean, que los gentiles no se les, dice que no se les añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios. Solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. ¿Y por qué cito esto? Porque al final viene la parte en donde entendemos que todo creyente en Mashiach tendrá que guardar el Shabbat para poder conocer la Torá. Porque dice el 21, porque Moisés o Moshe, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quien lo predique, ¿no? Puesto que es leído en las sinagogas en cada Shabbat. Entonces, los creyentes nuevos que llegaban a la emuná, ¿qué hacían? Pues se les ponían reglas, ¿no? Y se les decía, ¿no? Están siendo puntuales ante situaciones propias de los cultos paganos, de los cuales provenían ellos, que eran la idolatría, la sangre, ¿no? La fornicación. Como sabemos, en muchos de los cultos, la fornicación era parte de la adoración, ¿no? La sangre, inclusive, el comerla o inclusive usarla, era parte como parte, inclusive matar, ¿no? Porque cuando hablamos de sangre, no hablamos de homicidio, ¿no? Los bebés que eran sacrificados y todas estas cosas. O sea, esto es lo que se les está pidiendo puntualmente, pero queda implícito en este concilio que hay que guardar Shabbat, ¿no? O sea, ni siquiera lo pone como una regla porque se entiende y se comprende que cada Shabbat vendrás a conocer de la Torah para que entonces poco a poco no te quedes solamente con estos 4 puntos, sino que poco a poco empieces a caminar en una vida que le dé cada vez más gloria a Adonai, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En el verso 21 dice que ellos son enseñados cada Shabbat en las sinagogas, donde se enseñaba justo la Torah. ¿Qué se enseñaba ahí? Pues lo que nosotros leemos en cada Shabbat, ¿no? La Parashá, ¿no? Que es el estudio de los 5 libros. Y que después, posteriormente, cuando terminas la enseñanza, pues vuelves a empezar, ¿no? Ahorita nosotros ya vamos terminando este primer ciclo. Y por eso ahorita estamos dando algunos estudios. Pero muy probablemente cuando se termine todo el ciclo, volvamos a empezar puntualmente en algunas partes de lo que es la Parashá, ¿no? Pero tendremos que estudiar sí o sí, porque es la única forma de poder conocer y entender la legislación de Adonai sobre su pueblo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cualquier día? Pues no. Si guardamos Torah y queremos honrar a Adonai, pues no solamente nos vamos a abstener de la fornicación, de la adoración a los ídolos y de los pecados que tienen que ver con la sangre, esos delitos de muerte, ¿no? Sino que para poder hacerlo, tendremos que hacerlo en Shabbat, guardando Shabbat. Entonces está implícito en la ordenanza de los que están llegando que lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Es guardar Shabbat, ¿no? Dice, porque así ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles carga alguna, excepto estas cosas necesarias. Pues sí, así es, ¿no? Que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Haréis bien en abstenerse de tales cosas. Y al final dice tener salud, ¿no? Bueno, esa es la despedida. Estas eran prácticas, como ya dijimos, prácticas comunes en los cultos paganos. Pero mira, ¿no? También algo que es muy importante recalcar es este conjunto, esta multitud de gentiles, de gente sin Dios, gente que no tenía pacto,
estaban deseosos de entrar a la emuná debido a lo que Yehoshua había hecho por ellos. Claro. Por lo tanto, lo que se les pidiera, lo que se les pidiera iba a hacer. Entonces, a día de hoy también hay muchas personas que quieren entrar y pretenden entrar a un judaísmo donde hay ciertas liturgias, claro, ciertos rituales que se tienen que hacer para poder permanecer en esas comunidades. Fíjate que justito vamos a leer un versículo que habla de eso. Mateo 23, fíjate que dice Mateo 23, 1-4, y es exactamente de lo que está hablando David, ¿no? Mucha gente quiere ir y conocer de la Torá por el camino del judaísmo y sentarse a escuchar al rabino y a decir lo que dice el rabino, ¿no? Y todo esto. Fíjate lo que les dice Yehoshua, ¿eh? Después de esto, Mateo 23, 1-4, del 1 al 4, perdón. Después de esto, Yehoshua dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moshe, ¿no? Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, ¿no? Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Eso es lo que nosotros debemos pensar cuando decimos, ¿realmente el judaísmo es la mejor opción para conocer a nuestro Dios? ¿No? Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Para ayudarles a obedecer. El tuyo dice para ayudarles a obedecer, ¿no? No quieren mover ni un solo dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros llegamos al emuná, no llegamos a imitar gente. No llegamos a imitar a nadie. Ni a hacer lo que nos dice el hermano que está predicando. No. Vamos a hacer conforme a lo que se enseña cuando está ahí sentado. Solamente. ¿Me entiendes? Claro, siempre y cuando el que está aquí sentado esté enseñando cosas en confusión y en orden hacia la Torá. Pero no es que tú vayas y busques hacer como hacen ellos y ponerme entonces una kipá y agarrar las filacterias y ponérmelas en la frente y en la mano y hacer, ¿entiendes? Y entonces y ir al muro de los lamentos y poner mi papelito y guardarlo ahí y orarle así en secretito para que me escuche Hashem. Pues nada que ver. Eso como las 100,000, reglas y leyes que se han impuesto por encima de la Torá. Talmúdicas, hoy ya podemos decir talmúdicas. En aquellos días era la ley oral, ¿no? Esta ley que ellos aseguran que les fue entregado juntamente a Moshe el día que le entregó la Torá en secreto. Eso se lo entregó en secreto. O sea, no. Y no es que estemos intentando desprestigiar a nadie, sino que nosotros como creyentes que buscamos guardar la palabra de Adonai y cumplirla, pues lo vamos a hacer conforme lo que dice su palabra, sí, claro, sin añadidos, sin agregados. Nosotros como militantes en la ley de la libertad, en esta ley que nos fue dada para nuestra libertad, debemos ser firmes, debemos ser realmente sobrios, es decir, ¿de qué manera voy a ejecutar este proceso? ¿De qué manera voy a ejecutar este mandamiento? Bueno, pues no me tengo yo que preocupar porque el Señor nos dio tanto sus juquín, claro, los procedimientos para hacerlo. Exactamente. Por eso salud, termina diciendo, tengan salud. Sí. Porque es lo que vas a adquirir a la hora de vivir conforme a la voluntad de Él. Tengan salud. ¿No? Nosotros debemos entender que desde tiempos inmemoriales se guarda y se observa el Shabbat. No es parte del judaísmo, no es parte de una religión. El Shabbat es parte de nuestras raíces, inclusive como creyentes, como pueblo de Dios, como cristianos inclusive, ¿eh? Porque nuestro Señor Yehoshua guardaba el Shabbat, ¿no? El Shabbat es un lazo de unión con Hashem. A través del Shabbat nosotros mostramos a Dios nuestro amor, ¿no? A través de nuestra obediencia mostramos nuestro agradecimiento, nuestra respuesta, el amor que tenemos por Él. Así es. No vamos a terminar todo, es larguísimo el estudio que traigo aquí yo. Hoy se me vive largo. Es parte 1, ¿eh? Este va a ser el Shabbat parte 1. Y quiero que terminemos con lo último, sí quiero que leamos, porque sí me fui muy largo el día de hoy. Yo me emociono, ¿eh? Hay que hablar de esas cosas, yo me emociono. Entonces, fíjate, vamos a Efesios.
Y pues aquí es que hay que hablar de un montón de cosas. Ya hablaremos en la próxima. Porque inclusive en la eternidad, ¿no? Estaremos guardando el Shabbat. ¿Por qué? Porque pues estará en nuestros corazones, como dice Jeremías 31, del 33 y 34, dice, ¿no? Pero será la alianza que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, ¿no? Ya no necesitarán enseñarse unos a otros. Bueno, incluso cuando lo que estaba estudiando ayer, ¿no? Acerca de Yom HaKippurim, en este milenio que empieza Sukkot, ¿qué es lo que nosotros haremos como creyentes? O sea, ya una vez que nosotros participemos de la primera resurrección, claro, ¿qué estaremos haciendo en el milenio? Si se supone que nosotros ya seremos restaurados claro, a imagen y semejanza de Elohim, o sea, de nuestro Dios. ¿Qué estaremos haciendo todo este tiempo mientras estamos viendo el juicio de Adonai sobre las naciones? No, y fíjate, dice la palabra claramente que reinaremos juntamente con él. ¿A quién? Si nosotros ya fuimos transformados todos, pues recordemos que habrá quien no fue transformado y seguirán vivos. Y que la Torah ya estará. Y sobre ellos se reinará. Fíjate lo que dice Jeremías, ahorita vamos a ir a Efesios, pero Jeremías el 31-34 dice, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse a unos a otros, hazle caso a Hashem, porque todos a ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de sus pecados, porque su Torah estará inscrita, como dice el versículo anterior, en nuestros corazones, ¿no? O sea, será implícito. Yo siempre le digo, siempre que oro, le digo, Señor, graba tu Torah en mi corazón ya para poder vivir correctamente, porque de repente hago cosas que no quiero, ¿no? Hago cosas que no están correctas. Se me sale la carne, por decirlo así, ¿no? Y entonces dices, oh, otra vez, ¿no? Otra vez hablé mal, otra vez dije lo que no debía decir, otra vez actué de formas que no eran correctas, ¿me entiendes? Y entonces dices, Señor, graba en mi corazón tu Torah. Anhelamos ser ya restaurados. Exactamente. Efesios 2:11 dice al 20, por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisos, los de la llamada incircuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de en aquel tiempo, estaban sin Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach, en Yehoshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre de Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos y de formas de ritos para crear en sí mismo los dos hombres de un solo, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte, en a la enemistad. Vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso ¿a quién? Al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, dice, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Adonai. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yehoshua el Mashiach mismo la piedra de ángulo. ¿En qué día adorarán los redimidos en la tierra nueva durante el milenio? Pregunta, ¿no? Sí. Debemos entender que el Señor ya nos ha hecho cercanos, como decíamos hace rato. Sí. Mira, una parte solo. En el 19 que acabamos de leer, fíjate lo que dice, o sea, cómo lo conjuga esta versión. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, no dice pretendan serlo, no dice ahora lo son, sino dice también ya no son inmigrantes ni exiliados, sino conciudadanos. Exactamente. Es muy importante esa porción, porque no está diciendo, a ver, ustedes que eran gentiles, ustedes que eran pueblos exiliados, extranjeros, advenedizos, ahora son judíos. No. No lo dice, o sea,
literal, ni textual, ni siquiera con el sentido de la escritura está para referirse a ellos. Se nos está diciendo, los que no son judíos, ustedes, tampoco ya son ni inmigrantes ni exiliados, sino son parte de esta ciudadanía. Y por eso dice muy importante, dice que de los dos hizo uno. De los dos ¿No? grupos. De estas dos, judíos y gentiles. sí, de estas dos porciones de hombres, ¿no? Que eran los que estaban guardando Torah, de alguna forma, que eran todo el pueblo judío, que fueron los únicos que representaban al pueblo de Israel en ese momento, y a todos los que se estaban agregando como gentiles a la emuná. Y ya no había más división. Lo que está diciendo, aquí no hay, ya no hay ni gentil, ni judío, ya es uno solo delante de él para entrar en su gloria. Y posteriormente dice el 20, ahora en conjunto, ustedes los creyentes Han sido edificados, claro. Sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Yehoshua mismo la piedra más importante de toda la cosa. Así es, amén. Pues vamos a parar aquí, no era aquí donde íbamos a parar, pero vamos a parar aquí porque el estudio pues, se va bastante largo. Por amor de los escogidos y de los que estamos aquí. Y vamos a dar paso a que a las 5 de la tarde David nos dé el estudio de jueces. Amén. Shabbat shalom a todos.